Vamos a hacer el primero de los ejercicios que voy a grabar de física, en concreto dinámica, cinemática y energías. Este en particular es de dinámica, prácticamente entero, pero si os fijáis en los apartados, pues tenemos preguntas sobre el trabajo, sobre la energía cinética, la energía potencial, alguna de cinemática, o sea que es bastante completo. Es uno de los que venían en una de las hojas que dieron en la senda también. Me parece interesante, tiene de todo. Tiene rozamiento, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver qué nos piden. Lo primero que nos piden es calcular las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que cae por una rampa que está inclinada a 30 grados con la horizontal y una rampa que mide 8 metros y el cuerpo pesa 2 kilos. Bueno, calcular las fuerzas es fácil, pero por supuesto para hacerlo hay que dibujar las fuerzas, porque hay que hacer primero el estudio dinámico. El estudio dinámico en cualquier problema de dinámica consiste en hacer la ecuación de la segunda ley de Newton, el sumatorio de fuerzas, e igualar eso a m por a, que es lo que dice la fórmula, si hay movimiento. Que sería esta fórmula, ¿no? La suma de las fuerzas es igual a m por a en cualquier eje. Esta fórmula, ya digo, solo será así si hay movimiento, porque si no hay movimiento, la aceleración es cero del movimiento y por tanto esta suma de fuerzas se igualará a cero. Será el caso en este del eje Y. Vamos entonces a mirar qué ejes hay aquí. Como siempre, hemos pintado las fuerzas y si os fijáis tenemos pues un cuerpo de 2 kilos, luego la que seguro que está es el peso del cuerpo. El peso, lo vamos a poner ya por aquí también, es la masa por la gravedad. Hay que multiplicar los 2 kilos por la gravedad que está afectando, que por supuesto en la Tierra pues es 9,8, lo voy a apuntar por aquí. A es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, pues aparte del peso, que vamos a descomponer luego en Px y Pi, tenemos, pues como está cayendo por una rampa y roza con ella, nos dicen que hay un coeficiente de rozamiento 0,1, tenemos una fuerza de rozamiento Fr. Bien, pues estas que son las dos principales, a estas, mejor dicho, se le oponen una serie de fuerzas. En realidad, el peso, si os fijáis, no va en la dirección del movimiento. De hecho, los ejes aquí pues no están así puestos, X, Y, ¿no? Sino que siguen esta línea, vamos a decir que es el eje X positivo, y esta línea, vamos a decir que es el eje Y positivo. Como hemos colocado así los ejes, la fuerza N y la fuerza P sub I están en el eje Y, por eso la llamamos P sub I, la fuerza P sub X y la fuerza Fr están en el eje X. Luego el estudio dinámico va a ser en estos ejes X, Y. Esta fuerza P no actúa tal cual, actúa a través de sus componentes. Vamos a escribir por ahí ya los ejes. Tenemos el eje X, que es el más importante, y el eje Y por aquí. Entonces, para hacer este estudio dinámico de la segunda ley de Newton en cada eje, vamos a empezar por el Y, por ejemplo, que es muy fácil. Y si miramos en el eje Y tenemos la normal y el peso sub I. Es decir, a la normal, que aparentemente está en la dirección positiva, se le opone el P sub I. Entonces tendríamos que a la normal hay que restarle P sub I. A ver, esta fuerza, este símbolo de sumatorio, esta E, que algunos pensáis que es una E o una epsilon o lo que sea, es una sigma. Es una letra griega que significa suma de. Entonces, si tenemos esto delante de F, es que estamos sumando las fuerzas de este eje. Esta es la suma de fuerzas. Aunque veáis un menos, significa que se suman con su signo, o sea, con su dirección. Las fuerzas tienen dirección, son vectores. Para cualquiera que haya visto los vídeos de la lista de reproducción de mates de vectores, pues esto no le sonará raro. Entonces, si a la n le restamos P sub I, hay que mirar si aquí hay movimiento. La pregunta es, si esto cae por este plano, ¿se mueve en el eje Y? Es decir, ¿se levanta o atraviesa el plano? No, ¿verdad? Luego en el eje Y no hay movimiento, luego la aceleración va a ser cero, luego esto está igualado a cero. Esta es la ecuación más fácil. De aquí vamos a sacar la ecuación dinámica del eje Y, que es muy sencilla, y es que la normal es el P sub I. Bien, eso es interesante porque la normal, como todo el mundo sabe, está relacionado con la fuerza de rozamiento. Ahora vamos a poner aquí las ecuaciones, las voy a ir poniendo. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento es igual a mu, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal. Mu por n. Bien, luego por eso hace falta saber cuánto es n para calcular la fuerza de rozamiento. Pero n a su vez para n hace falta P sub i. Y para P sub i hace falta P, que está aquí. ¿Por qué? Porque P sub i es una componente de P. O sea que hay que aplicar aquí la trigonometría. Como también todo el mundo debería saber ya a estas alturas, porque este examen ya ha pasado, esto sería para la supuesta recuperación
o para el que le pueda servir, pero de los que yo sé que van a verlo, la mayoría sabéis hacerlo, este ángulo de aquí, que son 30 grados, sabiendo un poco de trigonometría, tenemos que ver que esta línea es perpendicular a esta. Y esta línea, que es el otro vector, es perpendicular, si la continuáramos, a esta de aquí. Luego, estas líneas que forman 30 grados forman el mismo ángulo que estas dos. Así que este es el ángulo de 30. Digamos que este mismo ángulo de 30 está aquí. Luego, cuando el peso P lo descompongamos en sus componentes, P sub X y P sub Y, este 30 hay que ver cómo está colocado este ángulo, porque ya sabéis que según la trigonometría, el cateto contiguo o el opuesto no es lo mismo. Es decir, dependiendo del ángulo que miramos, hay que saber cuál va con cuál, ¿no? Bueno, por seguir con esto, si os fijáis, aquí se forma este triángulo rectángulo, o sea, alargáis aquí una paralela a P sub X, y eso es importante. Si esta línea es paralela a P sub X, es que es P sub X, es decir, de hecho esto en realidad es esto, mide lo mismo. Luego es como si pusierais aquí P sub X. En este triángulo que se ha formado aquí, rectángulo, esto que es P sub Y, como veis claramente es el cateto contiguo a 30. Esto P es la hipotenusa, y esto de aquí es lo que sería P sub X. Con lo cual, las fórmulas de P sub X y P sub Y, que todo el mundo se las aprende de memoria, vienen de este dibujo. Vamos a ponerlas. Del peso salen dos, que son P sub X y P sub Y. La pregunta es, ¿con qué razón trigonométrica va cada una? P sub Y, esta de aquí, va con el cateto contiguo. Luego P sub Y va a ir con el coseno del ángulo 30. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis de trigonometría, el que no, que mire los vídeos, que hay un vídeo en concreto que se explica esto, básicamente el cateto contiguo, o mejor dicho, el coseno de un ángulo es el cateto contiguo del triángulo en el que estéis, en este caso este de aquí, dividido por la hipotenusa. Si la hipotenusa es P, ¿no? Si despejáramos de aquí, vamos a ponerlo rápido, sería el coseno de 30 igual al cateto opuesto, contiguo, perdón, entre la hipotenusa, ¿no? Entonces, claro, si esto es el coseno de 30, el cateto opuesto aquí hemos dicho que es P sub Y, entonces es P sub Y entre P. Vale, voy a ponerlo para que no se líe nadie, esto es el coseno de 30. Entonces, de esta fórmula es de donde sale que P sub Y, si lo despejamos, es P que pasa multiplicando por el coseno de 30, así que P sub Y va a ser P por el coseno de 30. Y con el mismo razonamiento, si en el triángulo rectángulo ahora despejamos este cateto o el seno, pues sale que P por el seno de 30 es P sub X. Bien, aquí esto es imprescindible, pero ya estamos viendo que vamos a usar la trigonometría para estos problemas. Voy a borrar aquí. ¿Vale? Pues ya tenemos el peso desglosado en sus componentes, la fuerza de rozamiento, y claro, si la normal es P sub Y y P sub Y es esto, es que la normal es esto de aquí, es P por el coseno de 30. Así que la fuerza de rozamiento es igual a mu por P por el coseno de 30. Acordaos de que P sigue siendo M por G, es decir, eso hay que seguir usándolo. P va a ser la masa por la gravedad. Vale, pues ya tenemos casi todas las fórmulas que nos hacen falta. De hecho, ya digo, P sub Y se puede calcular, P sub X también, N también, FR también, P también. Así que se puede calcular todo. Pues vamos a empezar a calcular fuerzas, porque tened en cuenta que nos está pidiendo nada más empezar todas las fuerzas. Vale. Pero antes de calcularlas, en realidad, vamos a escribir el eje X, la ecuación dinámica, para que veamos las dos principales ecuaciones. En el eje X tenemos P sub X, que va a favor del movimiento, y se le opone FR, que es la de rozamiento. Pero en el eje X sí hay movimiento, eso es lo importante. Como hay movimiento, aquí la aceleración no va a ser cero, así que esto es igual a m por a. Pero lo mismo, para tener esta ecuación completa hay que sustituir P sub X y FR, que las tenemos por aquí. FR es mu por P por el coseno de 30. Pues mu por el peso, mayúscula, por el coseno de 30. Menos. No, esto es FR, justo lo he puesto al revés, perdonadme. Primero P sub X. Primero P sub X, que es P por el coseno de 30. Perdón, P por el seno de 30. P sub Y es por el coseno. P sub X es el seno. Así que P por el seno de 30 menos mu por P por, que es esta FR, el coseno de 30. Igual a m por a. Bueno, aquí se puede hacer muchas cosas, pero como ya vais viendo algunos, si la P tiene m por g y hay P aquí y aquí,
yo sustituiría m por g por el seno de 30 menos mu por m por g por el coseno de 30 igual a m por a. Esto es muy útil porque la masa se puede quitar de todos los lados. Esta masa y esta masa está en las tres cosas que se están sumando en la ecuación. Se puede quitar de todas, ¿no? Como si dividiéramos todo por m. Y entonces no nos afecta. Vale. Esta de aquí sería la ecuación dinámica del eje X. La voy a resumir en g por el seno de 30 menos mu por g por el coseno de 30 igual a a. Esto es interesante porque además ya hemos despejado a de esta ecuación. Teniendo esto que lo tenemos, esto y esto que lo tenemos, y el seno y el coseno que se calculan con la calculadora, ya podemos despejar la a, que es el apartado b. Pero antes de eso vamos a calcular, como nos dicen, todas las fuerzas. Empezamos, pues yo qué sé, por el peso, que es la más habitual. El peso es m por g. La masa son 2 y la g, esto he puesto a, pero en realidad, perdonadme, la g era la aceleración de la gravedad. P sería 2 por 9,8. Si cogemos la calculadora, podemos hacer esto, porque sin calculadora todavía no llego. 2 por 9,8, 19,6. 19,6 newtons. Todas las fuerzas se miden en newtons, ¿verdad? Masa por aceleración. Vale, pues 19,6 newtons el peso. Luego P sub x y P sub y solo hay que multiplicar este 19,6 por el seno y por el coseno. Lo voy a hacer aquí en chiquitito. 19,6 por el seno de 30, por ejemplo, sería P sub x. Y 19,6 por el coseno de 30 sería P sub y. Bien, vamos a hacerlo. 19,6 por el seno de 30. Bueno, es fácil, el seno de 30 es un medio, como todo el mundo debería saber también de trigonometría, así que si multiplicamos 19,6 por un medio, 9,8, ¿no? 9,8 newtons. Esta es la P sub x. Y el coseno de 30 por 19,6 son 16,97 newtons. Tenemos P sub x y P sub y. Tenemos P. Nos falta... Bueno, N lo tenemos porque N es P sub y. O sea que esta misma es N. Y nos falta la fuerza de rozamiento, nada más. Pues vamos a por ella. La fuerza de rozamiento será mu, que es 0,1, por el peso, que es 19,6. La tenemos por aquí. Mu por el peso por el coseno de 30. Así que multiplicamos... Bueno, el peso por el coseno de 30... Claro, es que como veis aquí hay muchos sitios donde sustituir. El peso, que es 19,6, por el coseno de 30 es esto de aquí. Es decir, es 19,97. Esa es P sub i, porque claro, P sub i era la n y la n era lo que multiplicaba a mu. Así que si multiplicamos esto, 19,97, por el 0,1 de la mu, directamente, se puede hacer de cabeza, esto nos da 1,697. 697 newtons. Así es mucho más rápido y mucho más fácil calcular FR. Entonces ya las tenemos, las voy a poner allí rápidamente en rojo para que las tengáis, el apartado A. Todo menos las ecuaciones dinámicas, porque todo esto ya no me sirve. De ahí no pasa. Bien, pues lo que tenemos ahora es ecuación dinámica del eje X, ecuación dinámica del eje Y, y nada más. Lo que nos hace falta para la cinemática, como todo el mundo se ha dado cuenta ya, es la aceleración. Por eso nos la piden en el apartado B. Porque vamos a escribir ahora las ecuaciones del MRUA. El MRUA es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea que tiene aceleración, este lo tiene, así que vamos allá. Tiene dos ecuaciones, una para la velocidad, que es esta de aquí, y, sin el cuadrado, está bien en la otra, ¿verdad? Y otra para la posición, que es esta de aquí. Y con estas dos ecuaciones hay que despejar esto, que es VF, la velocidad final, ¿verdad? Porque esta es la inicial, etc. Bien, antes de empezar estos problemas, como siempre, ¿qué velocidad tiene inicialmente algo que está parado ahí arriba? 0.
Así que rápidamente, si tiene 0, esto es 0 y esto es 0. ¿Verdad? Todo lo que tenga velocidad inicial multiplicando es 0. ¿Qué posición tiene inicialmente? 0, porque vamos a suponer que x es lo que recorre, y son 8 metros, así que la inicial es 0 también, tachamos. Luego se quedan muy simplificadas, las ecuaciones se quedan solo. Esto es, vamos a hacerlo aquí, la velocidad final es la aceleración por el tiempo, y la posición es 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Casi siempre en este tipo de problemas, en los que todo lo inicial es 0, vais a tener este sistemita chiquitito. Y esto es muy fácil. Este dato lo tenemos, nos piden este y nos falta este. Esta t, para despejarla claramente, la vamos a despejar de aquí abajo, y para despejar esto necesitamos x. Pero x es lo que recorre en distancia, y hemos dicho que esto mide 8 metros. Así que esta x es 8, tenemos 8 igual a 1/2 de la aceleración, que es 4,05 por la t al cuadrado. De aquí, haciendo la raíz, se despeja la t. Vamos a despejarla. Atentos a esto porque siempre despejáis mal aquí, bueno, no siempre, pero hay mucha gente que aquí se lía y no vamos a liarnos en lo más fácil. Se despeja, el 2 pasa multiplicando y el 4,05 pasa dividiendo, porque el 2 está dividiendo y esto está multiplicando, entonces como sabéis pasan al revés. Si el 2 pasa multiplicando, 8 por 2, 16, 4,05 pasa dividiendo, y ahora que tendría la t sola, como está al cuadrado, para quitárselo le hago la raíz a todo. Y esto sería la t. Vamos a ver cuánto da eso con la calculadora. Sería 16 entre 4,05 raíz de esto 1,99 casi, ¿no? Porque es 1,9876, 1,99. Estos son prácticamente 2 segundos, es decir, tarda unos 2 segundos en caer. Vale, como tenemos este tiempo lo metemos aquí, con la aceleración ya tenemos la velocidad final, que da velocidad final igual a 4,05 por 1,99, ¿no? Que es prácticamente 8,1, porque sería el doble de esto. Pero bueno, vamos a hacerlo con la calculadora con los decimales. Esto por 4,05, pues 8,05 también. Vale. ...8,05 metros por segundo. Acordaos de que esto es la velocidad, se mide en metros por segundo. Y con eso ya tenemos hecho el apartado C. Lo voy a poner por allí. Y borro todo esto que ya no nos hace falta. Bueno, he borrado también, sin querer, el eje Y, toda la ecuación dinámica, pero bueno, no nos hace falta, además es muy fácil ponerla de nuevo, pero no nos hace falta para nada ya. La ecuación dinámica del eje Y ya sabéis que es que la normal es igual a la P sub I, por eso de que no se mueve en este eje. El que quiera, que le dé para atrás. Vamos al ejercicio, al apartado D, que es la energía potencial inicial. Muy interesante. La energía potencial, como supongo que ya sabéis también, la energía en realidad es mecánica, ¿no? Y la energía mecánica se divide en energía cinética más energía potencial. O sea, todo lo que tenga altura y velocidad tiene una de estas dos o las dos, ¿no? Esta es la energía mecánica. Cualquier cosa que tenga altura tiene una potencial y cualquier cosa que tenga velocidad tiene una cinética. Bien, cuando está esto aquí, arriba, tiene una altura. Eso está claro, pero no tiene una velocidad, está parado. Así que lo que no tiene es cinética. Por eso nos piden directamente la energía potencial inicial. Pero acordaos, la energía potencial inicial aquí coincide con la energía mecánica. Esto es importante tenerlo ahí en cuenta. Pues nada. Bueno, la energía mecánica tiene esta fórmula porque tiene la energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial, que es la masa por la gravedad por la altura. Entonces, esto de aquí es la energía cinética y esto de aquí es la energía potencial. Como nos pide la potencial, vamos a usar esta fórmula. Vale, pues vamos allá. Energía potencial, he puesto la I de inicial porque es el principio del movimiento, ¿no? Sería la masa por la gravedad por la altura. Bien, muy fácil porque tenemos la masa, 2 kilos, la gravedad 9,8, pero no tenemos la altura.
Atención, porque vuelve la trigonometría, no nos olvidamos de ella nunca. Es lo que tiene estar en cuarto, que precisamente se juntan las matemáticas con la física en este punto, en la trigonometría. Bueno, es fácil. Aquí yo he dibujado un plano inclinado, pero lo he dibujado como un triángulo rectángulo. Y ese triángulo, por supuesto rectángulo, no lo he puesto, pero está clarísimo que es rectángulo, tiene este cateto que es la altura, ¿verdad? Podemos decir que esto es la altura a la que está el cuerpo. Si esto de aquí mide 8, que nos lo dan en el problema, y es claramente la hipotenusa del triángulo, despejar la altura es muy fácil. A ver, si este ángulo es 30, esta h con respecto a 30 es el cateto opuesto, ¿verdad? Bien, pues ya sabemos que el seno de 30 es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Luego el seno de 30, estamos diciendo aquí que es la altura, bueno, aquí la hipotenusa no la puedo poner h porque van a ser todo h's. Vamos a poner hipotenusa, literalmente. La h, que es la altura, es el cateto opuesto. Entonces, el seno es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Dividido 8. Y como veis aquí, si el seno es h entre 8, la única incógnita es h, así que la despejo. La h será el seno de 30 por 8. Pero el seno de 30, como sabéis todos ya de la tabla, es un medio, así que 8 por un medio es 4. O sea, la mitad. H son 4 metros. Es decir, que sabiendo que esto está a 8 metros, esto mide 8 metros, perdón, y que esto son 30 grados, por trigonometría sabéis que esta altura son 4 metros. Y con eso ya podemos resolver la energía potencial. Vamos allá. Sería... así. La energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Así que la energía potencial es 2 kilos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por 4 metros de altura. Esto da 4 por 2, 8 y 8 por 9,8. Vamos a verlo. 8 por 9,8, 78,4. ¿En qué se mide la energía? En julios. Pues 78,4 julios. Ya está. Esa es la energía potencial inicial. Lo voy a poner por aquí. Y vamos ya con el trabajo de la fuerza de rozamiento. Súper fácil. Bueno, es un ejercicio largo. Los de física son un poquito largos en este curso, pero es muy fácil, es ir poquito a poco. El trabajo, como todo el mundo debería también saber de la fórmula, es esto de aquí. Es la fuerza que estamos mirando, el trabajo de la fuerza F, pues es la fuerza F por el desplazamiento que hace la fuerza F por el coseno del ángulo que forman F y el desplazamiento. Esto es, si tengo por ejemplo una cosa que se desplace hacia allá, en este plano, pero yo hago la fuerza en este sentido, el desplazamiento está aquí. Luego esto es el desplazamiento, ¿no? Pero la F está aquí. Entonces esto es el ángulo alfa. Vale, pues esta fórmula tiene que ver con este dibujo que acabo de hacer. Pero no hace falta entenderlo, tranquilos, no vamos a volvernos locos ahora. Pero aquí esto tiene apellidos. Hemos dicho que aquí la fuerza que estamos mirando, y nos lo dice en el enunciado directamente, es la fuerza de rozamiento, FR. Así que nada, el trabajo de la fuerza de rozamiento será la fuerza de rozamiento, ¿no?, por el desplazamiento por el coseno. Vale. Bueno, lógicamente la fuerza de rozamiento es esta de aquí. Luego esta va hacia acá. Y el desplazamiento va en este sentido, y son 8 metros, ¿no? Lo que dice el problema. Entonces tenemos que el trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento, que la teníamos calculada en el apartado A, y es 1,697, por el desplazamiento, que son 8 metros, y atención aquí, porque es el coseno del ángulo que forman. ¿Y qué ángulo forman? Pues la fuerza de rozamiento está aquí, va para allá, y el desplazamiento va para acá. Es decir, están justamente en sentidos opuestos. Este ángulo es un ángulo llano. Este ángulo son 180 grados. Y por la circunferencia goniométrica, es decir, vuelvo a la trigonometría, si estos son 180 grados, ¿cuánto mide el coseno de 180? Que lo voy a poner. Coseno de 180 grados. ¿Cuánto mide esto? Este coseno. Menos 1, ¿verdad? Porque es 1, pero en el lado negativo del eje X. Luego esto de aquí va a ser menos 1. Así que tenemos 1,697 por 8 y por menos 1. Vamos allá. Calculadora. Y da
1,697 por 8 y negativo 13,576. ¿Vale? 13,576 julios también, porque el trabajo es una forma de energía. ¿Bien? Julios. Pues nada, lo ponemos por aquí. Y vamos ya con el último apartado. Tenemos ya todo esto calculado. Vamos con la energía cinética final. La energía cinética final es la que tiene esto cuando llega aquí. Cuando esto ha bajado, llega aquí. Pero acordaos de que cuando hay rozamiento, esta fórmula no se cumple. Esta fórmula es la que dice que la variación, mejor dicho, de energía mecánica es cero, o sea, es el teorema de la conservación de la energía mecánica. No se cumple porque al haber fuerza de rozamiento, el rozamiento está disipando energía. Luego esto no es real, esto no se cumple, sino que esto no es cero. Esto es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Por eso la hemos tenido que calcular aquí. Así que como ya tenemos todo eso, lo que sabemos es que la energía mecánica, la variación, es la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Pero como hemos dicho antes, cuando esto estaba aquí arriba del todo y solo tenía altura, la velocidad era cero, luego esto solo tenía energía potencial. Luego la energía mecánica inicial es energía, bueno, esto es igual al trabajo, vamos a ir poniéndolo así, esto es energía potencial inicial. ¿Bien? Esto de aquí, por cierto, esto no era 13,576, este trabajo es negativo, se me ha olvidado antes. Acordaos de que el coseno daba menos y es un trabajo negativo por la dirección en la que lo hace. Sin más, lo dejo ahí. Esto era potencial inicial, como decía, y la mecánica final, es decir, toda la que tiene aquí abajo, como veis, no tiene altura, está en el suelo. Luego, esto es todo velocidad, luego esto es todo energía cinética. Así que cuando nos piden energía cinética final, lo que nos están pidiendo es la misma que la mecánica final. Luego podemos despejarla de aquí. Si despejamos esto, la energía cinética final sería el trabajo de la fuerza de rozamiento más la energía potencial inicial. O sea que, si sustituimos directamente, la energía cinética final va a ser este trabajo de la fuerza de rozamiento más la energía potencial inicial. Entonces, la energía cinética final será menos 13,576 menos 13,576 más la energía potencial inicial más esta energía potencial inicial que era 78,4 julios. Entonces, básicamente la energía cinética final es 78,4 menos 13,576. Vale, 78,4 menos 13,576. Esto da 64,82 julios. Esta es la energía cinética final. Y además, no lo pongo yo aquí, pero en el ejercicio nos decía cuál era la velocidad final, pero calculado con energías. Entonces, si esta es la energía cinética final, la energía cinética tiene esta fórmula, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, podemos despejar la v de aquí. Esto sería la energía cinética por 2 dividido por m, que pasa dividiendo, y todo esto raíz cuadrada. Bueno, esto es la forma de despejar v, no os preocupéis, pero tendréis que intentar verlo, ¿no? La energía cinética es el 2 pasa multiplicando, la m pasa dividiendo y el cuadrado de la v se quita haciendo la raíz. Así que la velocidad se calcula multiplicando esto por 2, dividiéndolo por 2 kilos, que es la masa, luego es como si no hacemos nada, ¿verdad? Esto es la raíz de 64,82. Pero aquí hay que multiplicar por 2 y aquí hay que dividir por 2, porque la masa son 2 kilos. Entonces 2 entre 2 no hace nada y es la raíz de 64,82 directamente, ¿no? 64,82 ya lo tengo aquí, le hago la raíz cuadrada y me da 8,05 metros por segundo. La velocidad da 8,05 metros por segundo. Y qué casualidad, me da exactamente lo mismo, clavado, que la velocidad final calculada por cinemática. Esto es lo que tiene que pasar. Si hacéis este problema con cinemática, con las ecuaciones del MRUA y os da esta velocidad, lo que no puede pasar es que con energía os salga otra velocidad, porque el problema es el mismo y si sois consistentes, esta energía cinética final os tiene que sacar esta velocidad.
Así que lo hemos hecho todo bien. Energía cinética final, esa de ahí, nos da 8,05. Voy a poner el último resultado y os dejo aquí todo resumidito. Aquí tenemos todo calculado. Este es un ejercicio muy completo de física porque tenéis cinemática, dinámica y energía todo mezclado con una caída pues, a través de un plano inclinado de 30 grados y eso sería todo. Yo creo que con esto cualquiera que esté intentando recuperar, si hay que recuperar por desgracia, el examen de física no va a tener ningún problema.